Muy bien, muy buenas noches, querido Enrique, muy buenas noches, querido Guillermo. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, a todos los diplomantes que se han registrado para los programas que tenemos establecidos en el mes de septiembre. Y bueno, también a la gente que se está conectando desde otras latitudes, no solamente de el Ecuador, de las provincias ecuatorianas, sino también de Bolivia, de Argentina, Perú, Panamá, y desde el corazón de América, Bolivia, pues les mando un saludo fraterno. En esta lógica, querido Enrique, tenemos establecido para esta jornada un webinar, un conversatorio que va a abordar uno de los temas muy importantes, la epistemología en tiempos de pandemia. Para eso, el Centro de Investigación y Desarrollo ha convocado a dos de sus docentes, quienes van a ser los facilitadores de este diplomado, y para ello queremos conocer un poquito de su trayectoria para que vean la calidad de los docentes con quienes estamos contando en nuestros programas. Voy a presentar un poquito al doctor Guillermo Folguera. Él es el doctor en biología evolutiva, es licenciado en filosofía y licenciado en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Actualmente él es investigador independiente en el área de filosofía de la ciencia, CONICET, Argentina. Es profesor adjunto de historia de la ciencia y en posgrado de filosofía de la biología, también en la misma universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Está categorizado en el programa de incentivos a docentes investigadores de Argentina, ha participado y ha dirigido numerosos proyectos de investigación, posee más de 90 publicaciones entre capítulos de libros y artículos de revistas indexadas. Ha participado en numerosos congresos científicos en carácter de expositor, así como de conferencista invitado. Ha dirigido numerosas tesis de grado y de posgrado. También vamos a conocer un poquito de nuestro otro interventor, el doctor Enrique Richard. Él tiene un postdoctorado en informática y biodiversidad, es doctor en ecología, licenciado en biología, consultor internacional, más de 32 años como docente investigador de grado y posgrado en diferentes países, ha recibido más de 50 distinciones y premios, cuenta con más de 550 publicaciones en revistas de alto impacto y libros, distinguido como el investigador más consultado de Bolivia por ResearchGate. Su nombre y persona han aparecido junto a investigaciones en la Enciclopedia Británica y en documentales de la BBC de Londres, La aventura del hombre en Argentina, TN Ecología y programas de televisión y radio de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Actualmente es miembro de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable y actual rector del Centro de Investigación y Desarrollo. Quiero darles la bienvenida en esta tarde a este conversatorio que se ha denominado La epistemología en tiempos de pandemia. Querido Enrique, querido Guillermo, abrimos el conversatorio para que establezcamos este diálogo y podamos marcar algunas pautas para ver cómo se entiende la epistemología a partir de este fenómeno que ha generado todo un movimiento a nivel planetario. Te cedo los micrófonos y estoy atento a lo que vaya a desarrollarse, querido Enrique, querido Guillermo. Ok, muchas gracias, querido amigo. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan de Latinoamérica y especialmente para Guillermo, un abrazo grande y fraterno desde Ecuador. Un honor decirte que es un gran honor poder compartir este espacio contigo. Y bueno, esta pandemia, ya para empezar, después te cedo la palabra, pero esta pandemia
nos ha mostrado muchas cosas. Por empezar, la virtualidad ha hecho que muchas universidades brillen y muestren la calidad de docentes que tienen a través de sus webinars, cursos cortos, conversatorios como este, en fin. Pero también la pandemia sirvió para mostrar las torres oscuras, las universidades de la vergüenza, como aparecen en muchas listas ahora en Internet, que también brillaron en esta, no sé si cuarentena, 180 o lo que sea, y brillaron por su ausencia. Es decir, hasta el día de hoy están en silencio de radio absoluto. No sabemos qué hay detrás de esas torres oscuras. Pero también la virtualidad nos ha mostrado una gran problemática, la proliferación de la pseudociencia, la proliferación del terraplanismo, la proliferación del movimiento antivacuna, los conspiranoicos que ven en cada cosa una conspiración, el tema del dióxido de cloro, y por detrás de esto se observa una exacerbación del síndrome de Dunning-Kruger, una exacerbación del síndrome de Cori, de la disociación cognitiva, en personas que tienen estudios universitarios. Y la pregunta del millón es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente le cuesta tanto razonar? Y como comentamos en algún momento, querido Guillermo, en 1999, en la Cumbre Mundial de Educación Superior de París, Francia, de la UNESCO hablaba, ya empezaba a hablar de esto, no había pandemia todavía, porque eso fue hace 21 años atrás, pero la UNESCO hablaba ya de esta problemática. Estudiamos, pero no razonamos. Y ellos, en ese momento, hicieron una propuesta que me pareció fascinante: volver al amor por la sabiduría, volver a la filosofía, aprender a razonar desde la filosofía. ¿Y no será que en estos tiempos de pandemia lo que nos está faltando es filosofía, epistemología? Y dejando en suspenso esta pregunta, querido Guillermo, bienvenido. Vuelvo a reiterar, un honor contar contigo en este debate, bueno, no debate, tertulia, y un honor contar contigo también como docente en el próximo diplomado de epistemología. Guillermo Folgueras, bienvenido y la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la primera y segunda presentación. Les agradezco por la necesidad, la calidez entre tanta frialdad digital es fundamental para vivir cotidianamente, ¿no? Yo no, la idea nomás es tener una conversación. Un poco la presentación se me presentó en términos académicos, en términos de mi trayectoria por fuera de la academia, me involucró con muchas problemáticas sociales y ambientales, que también son fundamentales y que estoy seguro que en el intercambio con Enrique van a salir. Solo manifiesto 3, 4 cosas que me parecen importantes. Creo que estamos en un momento bisagra, lo cual no quiere decir que sea un momento instantáneo, ni necesariamente que estamos yendo hacia algo mejor. No, sí creo que la magnitud de los cambios que se están viendo impresionan
impresionan por lo dado, impresionan por las medidas tomadas, impresionan por las soluciones que se plantean como tal, e impresionan porque yo creo que nos van a ofrecer y nos van a arrojar a nuevos desafíos. No era algo predecible, pero a la vez era algo esperable. Y si a mí me hubieran preguntado hace algunos años cuál hubiera sido un escenario de este orden, si me hubiera contado, posiblemente hubiera dicho 2050, no 2020. Me hubiera errado en la cantidad de años. Pero a ninguno y a ninguna de nosotros estoy seguro que nos resulta en algún lugar sorprendente lo que está pasando, pese a que es tremendamente duro en muchos sentidos. Creo también que va a estar en juego un rol muy marcado del vínculo entre las diferentes academias, las diferentes disciplinas, también la filosofía, como decía Enrique, con problemáticas sociales, ambientales y con instituciones diversas. Creo que hay escenarios de desgaste, ya vamos a trabajar, y hay escenarios nuevos. Y en ese sentido va a ser clave los roles, por ejemplo, de la educación y de la investigación, y la necesidad de abrir el juego en esto. Las últimas dos cosas que quiero decir, antes de devolverle a Enrique la pelota, yo creo que el vínculo con las comunidades efectivamente es un tema a discutir. Ya posiblemente surja durante el intercambio con Enrique que tenemos grandes acuerdos y tenemos algunos matices que es muy interesante también que sean presentados y problematizados. A mí efectivamente, yo todavía recuerdo cuando la teoría del diseño inteligente fue presentada en Brasil y en Estados Unidos. En Argentina no tuvo tanto alcance en términos educativos como una teoría compatible a la teoría evolutiva, o si no compatible, aunque sea alternativa, y le daba el estatus científico. Y me acuerdo, por un lado, escribir con eso, y por el otro lado preguntarme, bueno, ¿por qué ocurría? ¿Qué estaba pasando socialmente que ocurría? Además de entenderlo en términos de relaciones de poder, que también vamos a hablar de eso, estoy seguro, ¿qué estaba ocurriendo? Y en ese sentido aparece también presente en lo que plantea Enrique, tanto en términos descriptivos como el terraplanismo, como en buscar alternativas, evidentemente que no son en clave científico-tecnológico, a problemas sociales y ambientales, e inclusive bajo un supuesto de sustento científico, que eso también es algo importante. Lo que sí voy a ofrecer, y con esto termino esta primera intervención, es que yo, en ese sentido, le veo a esto que plantea Enrique también causalidades institucionales y lógicas institucionales que provienen también supuestamente del ámbito científico-tecnológico. Ya lo voy a intentar justificar lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, la discusión pro y antivacuna me cuesta darla únicamente en términos de las irracionalidades que pueden tener grupos sociales, sin mencionar también, por ejemplo, el rol de las farmacéuticas, que también lo veo irracional. Pero ya lo voy a intentar trabajar, quizás a muchas les suena como contradictorio, porque estoy juntando un grupo social que se niega a darse vacunas o dar vacunas a sus hijos e hijas con las farmacéuticas que a su vez producen vacunas, y ya voy a intentar dentro de lo posible problematizar. Así que te devuelvo la pelota, Enrique, a ver cómo fluye esto. Ok. Esperemos que nos dé el tiempo para tocar todos esos problemas con la profundidad que merecen, ¿no? Porque has tocado unos temas que no son para 30 segundos, ¿eh? Creo que son para bastante más que unos cuantos segundos. Pero bueno, la idea es meterle para adelante y tratar de desarrollarlo. Uno de los problemas que estamos viendo coyunturalmente en función a la pregunta que yo dejé ahí en suspenso, pasa por el hecho de que, por lo menos en algunos países de Latinoamérica donde yo he estado trabajando, la academia todavía no tiene claro el rol de la investigación. Entonces, nos encontramos con colegas que, y no pocos, son muchos, muchos, colegas para los cuales
la investigación es un trámite administrativo que yo tengo que cumplir para permanecer en el cargo. En Ecuador, por ejemplo, donde estoy ahora, las distintas academias piden que un docente tenga 1 o 2 artículos en revistas indizadas por año, si no, afuera. Entonces, hay una campaña terrible por publicar. No tanto por investigar, por publicar. Y por publicar aparecen patologías. Patologías como entrar a una cafetería, que de eso tengo fotos porque hoy con el celular uno puede sacar fotos de todo. Entrar a una cafetería en una universidad, no vamos a decir nombres, y encontrarme con un cartel de personas que postean, tengo tal artículo, lo voy a publicar en tal revista, tengo 5 coautorías a la venta. Y claro, uno pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? No, bueno, mirá, esto funciona de esta manera. Vos dame $500, $1000 y listo, y ya tenés. No, pero, ¿en serio? Sí, esto funciona bien. ¿Cuál es el problema? Primer problema coyuntural. Obviamente estamos hablando de corrupción académica, estamos hablando de no sé cuánta validez tendrá ese artículo y estamos hablando de una investigación cuyo objetivo no es aportar a un cambio de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad tecnológica. Es un artículo escrito para poder cumplir con un requisito académico y punto. Es un problema grave. Obviamente, la contraparte nuestra, que es la sociedad, Lemarchand le llamaba la evaluación de los impares a la sociedad. La evaluación de los impares, bueno, la sociedad se pregunta qué hacen los académicos dentro de la academia, porque en muchos lugares la imagen social es que la academia es una fábrica de profesionales y nada más. Y eso ocurre porque obviamente los académicos, sobre todo los que se enganchan en este círculo de corrupción, no terminan el círculo lógico de la investigación, porque el círculo lógico de la investigación empieza investigando un problema de la realidad. Pero ¿cuándo se cierra? Cuando yo aplico lo investigado para solucionar ese problema. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender que la investigación, como la educación, son herramientas para solucionar problemas, no para cumplir un requisito académico. Eso es secundario, terciario, quintario, no sé. Entonces, los científicos tenemos la obligación ética y moral, la famosa frase, lo que no se publica no existe, de publicar. Eso se llama difusión. Pero también tenemos la obligación ética y moral de cambiar el lenguaje científico de un paper a un lenguaje coloquial y explicarle a doña Rosa, me voy a referir a la sociedad como doña Rosa, explicarle a doña Rosa cómo mi investigación le puede cambiar la vida. Eso se llama divulgación científica. Y uno de los problemas más graves con el que nos estamos enfrentando actualmente en Latinoamérica, sobre todo, es la falta de divulgación científica. Es decir, no estamos divulgando, no estamos compartiendo
Obviamente, el que hizo una investigación trucha, no tiene ningún sentido que la compartan, pero los investigadores que hacemos investigación responsable, etcétera, etcétera, sí tenemos esa obligación de compartir la ciencia a través de las redes sociales, a través de un canal de YouTube, de la televisión, de la radio, de TikTok, de lo que sea, no sé. Pero tenemos que compartir, porque la alfabetización científica y cultural es muy importante. Tenemos que compartir también el método científico. ¿Cómo razona un científico? Porque la contraparte, cuando falta la divulgación, cuando falta una educación que propugne el razonamiento por encima de la memorización, cuando falta todo eso, nos encontramos con el síndrome de Dunning-Kruger, nos encontramos con la disociación cognitiva, gente que no solo no quiere aceptar, razonar, sino algo más grave, que con lo que me he encontrado con el tema del dióxido de cloro. Gente que ni siquiera le interesa verificar. Me he encontrado con estudiantes de ingeniería ambiental que tienen mucha química, a los cuales yo llegué a plantearles un desafío racional, epistemológicamente, totalmente racional. El desafío era el siguiente: toma la dosis que recomienda el coso Andreas Kelker de dióxido de cloro y hacer la ecuación estequiométrica. ¿Cuánto oxígeno libera en la reacción el dióxido de cloro? Y suponiendo, cosa que tampoco es verdad, pero suponiendo que ese oxígeno sea inmediatamente capitalizable por el cuerpo, dime tú estequiométricamente si realmente esa cantidad de oxígeno puede ayudar en algo a oxigenar la sangre. Y lo sorprendente es que nadie quiere hacer ese análisis. Dicen, no lo voy a hacer porque yo creo. Pero un científico no puede decir yo creo. Un religioso sí, porque uno va a la iglesia y se come lo que venga, porque el criterio de verdad en religión es la fe, y la fe es creer por confianza. Pero en ciencia, yo empiezo, por ejemplo, mis clases, el primer día de clases, cuando doy las reglas del juego, lo primero que le digo a mis estudiantes es: regla número 1, inviolable esta regla. De todo lo que yo diga en mis clases, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra. Regla número 2. También tienen la obligación de verificarlo todo. Es la única forma, porque la academia no es lo mismo que la iglesia. Aunque muchos docentes, ahí tenemos otro problema de la academia. Hay muchos docentes que terminan sus clases y dicen, es palabra de Dios. Y si no le contestan, te alabamos, Señor, aplazado. Y eso me parece gravísimo. Llegar a un punto como ese es grave, ¿eh? Créanme, es muy grave. En la academia no hay una cuestión de fe. Ni siquiera la academia respeta el principio de autoridad. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo creer simplemente porque lo dice Enrique Richard o Guillermo Folgueras. No. Aunque lo diga Enrique Richard o Guillermo Folgueras, yo igual tengo que verificarlo. Porque de eso se trata la ciencia. Y lamentablemente
nos llenamos incluso en las redes sociales de santos. Es decir, mira, lo dijo fulanito, lo dijo sutanito. Y porque lo dijo fulano y sutano ya es cierto, ya es una verdad absoluta. Error. Error. Lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Lo cual nos va a llevar a otro planteo, que es algo que también está inundando la virtualidad. La gente que dice, ¿acaso los científicos no se equivocan? Pero, ¿cómo alguien que hizo estudios universitarios puede hacer un planteo así? Porque si cursó la universidad, tiene que saber que los científicos no solo se equivocan, conviven con la equivocación. Los científicos aprenden de la equivocación. Todos los científicos se han equivocado alguna vez, muchas veces, innumerables veces, y se van a seguir equivocando. El método científico es un método objetivo. No debería haber equivocación. No debería. Pero ¿cuál es el problema epistemológico? El que ejecuta el método científico es un ser humano, subjetivo y por lo tanto humano, imperfecto, que va a cometer N errores. Pero a partir del aprendizaje de los errores, nos acercamos cada día más a la verdad. ¿La ciencia conoce la verdad absoluta? No. ¿La conoceremos alguna vez? Sí. ¿Cuándo? En el infinito. No antes. Pero cada día que pasa la ciencia se acerca un poquito más a entender la realidad. El problema de entender la realidad radica en que tenemos que utilizar indicadores. Nosotros no podemos ver el pH, lo vemos a través de un indicador, pero directamente no lo vemos. Utilizamos indicadores para entender la realidad. Entonces, para darle la palabra a Guillermo, el problema que estoy viendo yo en concreto es que el problema de la pseudoeducación que vemos a través de indicadores, como por ejemplo Dunning-Kruger, como por ejemplo el síndrome de Cori, como por ejemplo la disociación cognitiva, toda esta problemática de pseudociencias en las redes sociales son indicadores que nos están mostrando problemas dentro de la academia. Problemas que tienen que ver también con el perfil docente. Yo escribí con el doctor Barral un libro que se llamaba Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas en Bolivia, y uno de los capítulos lo empecé con una frase que decía: la universidad actual se ha convertido para muchos profesionales en la salida laboral del fracaso profesional. Y eso lo sustenté con estadística, ojo. El propio comité ejecutivo de la Universidad Boliviana tiene un libro donde hay una estadística de ellos, no mía, de ellos, donde indican que más del 70% de los docentes de la universidad jamás ejercieron su profesión. Y en un contexto de competencias, ¿cómo hago yo para enseñarle a un estudiante lo que yo jamás practiqué? ¿Cómo hago para enseñarle a un estudiante a razonar si realmente mi enseñanza, mi proceso de enseñanza-aprendizaje no incluye eso? ¿Cómo hago para que un estudiante problematice si los propios docentes no quieren saber nada de los problemas? Ayer justamente en una reunión
me encontré con docentes que me decían, no hablaremos de problemas. ¿Por qué hay que hablar de problemas? Tenemos que hablar de lo que está bien. Porque la universidad, ¿usted cree que son todos problemas? No, yo no creo que sean todos problemas. Para nada. Pero las cosas que están bien, me parece excelente que esté bien. Yo como investigador no voy a solucionar lo que está bien. Tengo que solucionar lo que está mal. Pero para eso tengo que asumir primero los problemas. Yo nunca voy a ir a un médico y le voy a decir al médico de entrada, mire, vine a verlo, pero primero le hago una aclaración. El 98% de mi cuerpo está perfecto. Estoy súper bien, doctor. Bueno, pero el doctor me va a decir, bueno, a mí no me importa el 98%. A mí me importa el 2%. Dígame, ¿qué le pasa? Bueno, lo que pasa es que no podemos hablar de lo que está bien. Y el médico me dirá, no, porque soy médico, dígame lo que está mal. De una vez, dígame lo que está mal. Bueno, me duele la próstata. Ah, bueno, hablemos de lo que está mal. Usted tiene prostatitis. Venga que lo que le voy a hacer no le va a gustar, pero se lo tengo que hacer. Ah, bueno. A nadie le gusta lo que viene después de la prostatitis, ¿eh? A nadie, bueno, no sé, a alguno le gustará, pero bueno, a mí no me gustó. Pero a mí me parece un problema grave de la academia encontrarme con muchos, demasiados colegas y autoridades que no quieren asumir esos problemas. Y mientras no los asumamos, no va a haber solución, no va a haber cambio y vamos a seguir con los problemas que hemos visto en las redes sociales. Guillermito, no te quito tiempo, te doy la palabra, te paso la pelota. Yo anoté para poner en juego tres dominios que reconocí de tu intervención que me parece muy interesante, en el cual en el primero le quiero agregar un par de cosas justamente con niveles de acuerdo muy altos. En el segundo le quiero como hacer una repregunta y al tercero quiero poner en discusión para que sea más interesante, pues si acordamos... Claro, esa es la idea. Así hay algo de picante. El primero, yo creo que pusiste un eje fundamental que se da en muchos ámbitos sociales y en muchos ámbitos educativos, pero que evidentemente en la universidad se está dando de manera muy clara y también es interesante históricamente por qué reconocer eso que yo creo que tiene un origen histórico. Una de las cosas que yo también reconozco en las universidades que tuve experiencia en trabajar y por diferentes motivos estar, es un rol que ha caído muy fuerte de la invención y la creatividad, que de alguna manera pone en diálogo con cosas que vos estás planteando. El lugar creativo, ese salto creativo que tienen los y las investigadores de diferentes lugares del mundo, pueden llegar a tenerlo, pero en todo caso aparece como algo mucho más individual, algo de ciertas proyecciones volitivas, ciertas cuestiones particulares, pero en ningún caso aparece como algo buscado en términos institucionales, sociales, de la academia como un todo. En cambio, como bien planteaste, y que yo creo que das en el clavo, el valor de la productividad es un gran valor que está dentro de la academia. Y la merma de una y el incremento del otro es un cóctel, sin lugar a duda, explosivo, porque de hecho se fomenta que las personas sean productivas y se fomenta que ese salto creativo sea bajo. Y agrego acá algo, sobre todo viniendo del tercer mundo, porque acá se juegan relaciones geopolíticas, entonces el nivel de creatividad que se puede aceptar de alguien que vive en Europa o en Estados Unidos no es lo mismo de alguien que vive en Argentina, en Bolivia o en Ecuador. Eso lo vi mucho, obviamente lo sufro, como muchos y muchas de ustedes.
Y entonces, en esa cuestión en donde no tenemos que ser muy originales, pero tenemos que ser muy productivos, aparece una palabra clave, por lo menos a mis ojos, sin que sea peyorativo, sino que es una característica descriptiva, que es que nos están buscando ante todo por nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad reproductora de lo existente, y no bajo ningún punto de vista generar esas rupturas, sean rupturas en términos de saber, sean rupturas en términos tecnológicos, sean rupturas en lo que sea. Se nos busca sobre todo por nuestra capacidad reproductiva. Esto que estoy diciendo de la parte productiva, en el caso, por ejemplo, de CONICET, institución que respeto, que quiero y que formo parte, sin embargo, se vuelve de manera explícita. El ingreso o no a lo que llamamos carrera de CONICET, el ingreso no a becas, el ingreso y el ascenso dentro de la academia se da básicamente por una cuestión de productividad. Productividad es cantidad y prestigio, pero evidentemente es una unidad productiva que obviamente no la podemos separar de los cánones del capitalismo, que ha puesto evidentemente esa idea que la academia tenía que emularla, tenía que reproducirla. Correcto. La parte técnica, y ahí voy cerrando la primera parte de mi intervención, la parte técnica tiene los dos aspectos, que es en la investigación ya mencionada y también en la parte formativa. Cada vez más las materias, cada vez más en la educación de nuestras universidades, buscan proveer a los y las estudiantes con herramientas técnicas para resolver problemas circunstanciales, inclusive hasta de orden metodológico, y no tanto trabajando a mis ojos, esos saltos intelectuales, ese aspecto cultural, estructural, que no se la va a dar al resto de las instituciones en las cuales trabaja. O dicho de otra manera, yo de hecho tuve todo un paso inicialmente como biólogo, inicialmente en biología evolutiva como presentaban y después en ecofisiología. Y me pude formar en determinadas herramientas. Ahora, la parte metodológica, tanto del área evolutiva como de la parte ecofisiológica, no la aprendí en la materia, la aprendí en el hacer. El trasladar esa parte metodológica a las aulas significa dejar de pensar en términos, como decía Enrique, en términos de problemas, y ya privilegiar el tema del hacer por sobre el tema de la pausa, el interrumpir, etc. Esto es como primer grupo, y solo para complementar, Enrique, tu intervención, que además me pareció muy, muy clara. El segundo punto que quería como introducir algo, algo que señalaste que me parece muy interesante, es, bueno, meternos justamente con fenómenos muy urticantes, como qué pasa con ese rechazo a priori, ¿no? Ese rechazo antes de la experiencia que tienen determinadas comunidades frente a algunas cuestiones científico-tecnológicas. Y efectivamente yo ahí acuerdo con dos cosas. Primero, con la consolidación de determinados grupos. En muchos casos son grupos marginales, en otros casos son grupos de poder, ¿sí? Son grupos de poder, digo. Tenemos que discutir, por ejemplo, el rol de la Fundación Templeton que ha tenido en América Latina. Digo, hay verdaderos grupos que han instaurado temáticas y que han puesto en juego ese tipo de pensamiento, no lo quiero adjetivar, pero en todo caso no científico. Junto con esto, que acuerdo con vos que es un problema yo creo que además diverso, complejo y posiblemente con múltiples causas, yo creo que también hay otra cara de la moneda, que es, y realmente la quiero ver como dos caras de la misma moneda y no como fenómenos antagónicos, que es, así como es un problema el rechazo a priori de lo científico-tecnológico, a mí me parece un problema también la aceptación a priori de lo científico-tecnológico cuando se refiere a políticas públicas. O dicho de otro modo, creo que las ciencias y las tecnologías, así como han provisto a nuestras culturas de enormes herramientas para mejorar la calidad de vida, y de enormes herramientas conceptuales para comprenderla, creo que tienen elementos que evidentemente proveen de gran dolor. Y que es fundamental en ese sentido que esta cuestión de la aceptación y rechazo no sea a priori, que sea discutido por parte de las comunidades. Y ahí además estoy de acuerdo con vos que para eso se tiene que proveer de herramientas al resto de la sociedad para que se pueda discutir qué es la teoría del diseño inteligente, qué es la teoría evolutiva, qué es un transgénico, qué no lo es, qué es un mutagénico, qué es una teoría que me provee
herramientas que justifican la xenofobia o que me justifican el machismo, ¿no? Entonces, digo, yo creo que ahí tenemos una cuestión muy interesante por delante, que además nos va a dar una cuestión muy áspera, muy dura, que es que quizás la cuestión de lo científico, como algo bueno per se o malo per se, ya no tengamos que arrojarla, sino que tengamos que animarnos a discutir científico qué o tecnológico qué, a quién favorece eso, a quién perjudica. Lo último, y con esto te paso la pelota, que me parece también interesante y que ahí también quiero matizar, arrojar las herramientas de este modo, el rechazo de lo a priori, y empezar a discutir, yo creo que en algunas cosas nos va a obligar a cuestiones muy difíciles, los cuales por lo menos a mí lo que me pasa es que no he tenido formación y que me estoy deconstruyendo todo el tiempo y que el grupo al cual pertenezco, que es el grupo de Filosofía de la Biología, que de alguna manera coordino acá en la Universidad de Buenos Aires en CONICET, también estamos trabajando. ¿Qué significa que el discurso científico esté envuelto en un contexto de saberes que no son científicos? ¿Qué significa eso? Es muy fuerte como desafío. Porque además yo sé que en algunas cosas el discurso científico debe ser escuchado. Por ejemplo, si se me habla a mí del origen, si lo que se pretende es describir el origen de los seres vivos, yo no tengo duda que la teoría evolutiva responde con la clave más evidente, más justificada y necesaria de ser defendida. Ahora, si se me está hablando, por ejemplo, cómo resolver un dolor de panza, un dolor de estómago, quizás tengo que pensar si tomar determinada pastilla no si es verdadera o no, si es la mejor herramienta para resolver ese problema en esas coordenadas. Si un niño o una niña no presta atención en el aula, tendré que pensar, por ejemplo, uno de los temas que yo trabajé, si el trastorno de déficit de atención es el diagnóstico que le cabe a ese niño o niña, y en ese sentido la Ritalina es la mejor solución para dar, o si, por ejemplo, no sé, la teoría psicoanalítica, lo estoy tirando nomás en el aire, puede ser una buena herramienta, o determinadas alternativas en torno a averiguar qué pasa con ese niño o niña en su casa. Claro, esto nos ofrece un escenario de lo que se llaman pluralismos. Quitarnos los monismos, pero en este sentido no para obedecer a una cuestión anticiencia o prociencia, sino comprender que las ciencias y las tecnologías son formas particularísimas, como vos planteabas, Enrique, de abordar la realidad, de resolver problemas, y como tal tenemos que trabajarlas. Comprender, me parece, que tienen su marco de supuestos y que tienen sus problemas. Y por ejemplo, y con esto termino con este ejemplo, un ejemplo que para mí fue muy fuerte y que de hecho Estados Unidos lo está discutiendo actualmente, ¿qué hago, por ejemplo, respecto al dengue? Un problema, sin lugar a duda, también latinoamericano. Y en este sentido, por ejemplo, uno ve la liberación de mosquitos transgénicos de la ex empresa Oxitec como la solución, uno lo lee y ve que se hace en nombre de la ciencia, y cuando uno lo empieza a analizar también científicamente, se da cuenta que hay un montón de riesgos asociados. Así es. Discutidos si son científicos. Entonces, digo, creo que, y con esto termino, creo que ofreces en esta intervención un montón de elementos que, arrojados al escenario de las políticas públicas, son muy interesantes y creo que son un gran desafío para todas las personas que trabajamos en temas de filosofía de la ciencia en un contexto latinoamericano y en el 2020 que nos toca vivir, que es bravo, ¿no? Ay, Guillermo, ¿qué te puedo decir, hermano? Me gustaría que este conversatorio dure hasta las 12 de la noche, hermano. Estuve anotando algunas cosas, pero digo, pucha, pero a ver, se está poniendo linda la cosa, se está poniendo buena. Sí, bueno, coincido con todos los puntos de vista que has planteado. Es un espacio, esta tertulia, este conversatorio, un espacio que no permite profundizar tal vez como nos gustaría.
porque realmente yo hasta me siento un poco incómodo planteando como planteo las cosas, un poco violentamente, pero bueno, mi estrategia pedagógica siempre ha sido ir al choque, porque siempre pienso que si yo a la persona le doy un cachetón, la persona reacciona y se activan todas las neuronas juntas. Entonces me ha dado muy buen resultado, pero tampoco es cuestión de plantearlo todo desde un punto de vista muy minimalista, porque si no también aparece la cuestión, bueno, no es tan sencillo como usted lo plantea. Sí, evidentemente que no, son N variables en todo esto. Aquí estaba leyendo también algunas cuestiones que han puesto en el chat sobre el tema este de los indicadores, sobre el tema de la enseñanza, sobre el tema de las tesis. Han puesto unas cosas muy interesantes. De las tesis simplemente remitirlos. Yo escribí varios ensayos en el blog de la página de CIDE, que invito a visitar esa página, y en el blog escribí un montón de pesadillas vinculado al tema de tesis, así como hablé antes de el tema de la venta de coautorías, que lo he visto aquí en Ecuador. En Bolivia, uno abre el periódico La Razón del día domingo y se encuentra páginas enteras de empresas que se dedican a vender tesis, y no solo venden y te hacen la tesis, sino que te hacen la tesis, te hacen el PowerPoint y te preparan para defender esa tesis. Y lo que tenemos que entender ahí es que, bueno, eso es un delito penal, eso es fraude contra uno mismo, fraude contra la familia a la cual le estoy mintiendo que yo sé hacer investigación y no es verdad, fraude a la universidad, porque eso es peor que copiar un examen. Eso es contratar a alguien para que haga el examen más importante de la carrera. Y lo peor de todo es que después vienen los problemas, como por ejemplo que esa persona después quiera hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, y se encuentra con que lo que no aprendió en el grado a investigar, después salta en el posgrado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hay otros indicadores vinculados también a este tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, como han puesto aquí en alguna nota en el chat, sobre la alfabetización y qué sé yo, que, bueno, hay indicadores muy claros. Yo hice un programa de la Academia del Café Virtual Científico y Cultural sobre temas que a mí me preocupan. La reforma de 1918, Córdoba, Argentina, uno de los logros más fantásticos fue la libertad de cátedra. Otro fue, sin duda, el tema de la asistencia, es decir, la asistencia no obligatoria. Y varios colegas en Bolivia, en Ecuador, me preguntan por qué yo estoy en contra de la asistencia, porque me parece un indicador de mediocridad. ¿El tema cuál es? Lo que planteaba la reforma, los reformistas, era que si un estudiante se pierde una clase, el castigo es perderse la clase. Ese es el castigo. Te la perdiste. Y era una clase de Guillermo Folguera, ¿eh? Ojo, no era cualquier clase, ¿eh? Te la perdiste, hermano. Pero ¿qué pasa con estos docentes que no tienen las competencias, como bien lo planteaste vos, Guillermo, que las competencias son fundamentales, el saber hacer es fundamental? ¿Qué pasa con esos docentes que lo único que hacen es replicar con puntos y comas lo que leyeron en un libro? O peor, lo que leyeron en un libro lo reescriben en un PowerPoint, lo proyectan y hacen karaoke, faltándoles el respeto a todos los estudiantes. Y ojo, no estoy hablando de excepciones, estoy hablando de una generalidad en algunos países, ¿eh? Entonces, esos docentes
lo más probable es que si la asistencia no fuera obligatoria, lo cual es una extorsión, y hay universidades que tienen peor todavía, la asistencia tiene premio. Si uno va a clase, al 80% de las clases tiene el 30% de la materia aprobada, solo por la asistencia, lo cual ya lo convierte en soborno. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera asistencia obligatoria? Pues muchos docentes se quedarían sin estudiante y ahí quedaría en evidencia su mediocridad. Esos son los docentes que yo me refería, que cuando terminan la clase dicen, es palabra de Dios, te alabamos Señor, listo, quedó ahí. Y son los que reproducen después el ciclo de el ciclo de no razonamiento, de el principio de autoridad, que no, como dije, no debería respetarse en ciencia, no tiene nada que ver. Pero bueno, lo cierto es que ese tipo de docente, ese perfil docente, es el que tampoco ni produce ciencia, ni divulga ciencia. Entonces, es un agujero negro dentro de la academia. Y hoy por hoy, la sociedad necesita más que nunca, sobre todo en Latinoamérica, necesita más que nunca una academia responsable. Una academia responsable que hoy brilla por su ausencia. Y aquí ya te voy a dar de vuelta la pelota, Guillermo. ¿Y brilla por su ausencia en qué sentido? Latinoamérica no se caracteriza por tener los políticos más brillantes. De hecho, casi es una competencia. Compitamos a ver quién tiene los peores políticos, los más corruptos, los más todo. En esa estamos, en una carrera a ver quién tiene los peores políticos. Porque la epistemología, la filosofía, el aprender a razonar también ayuda hasta para saber votar. Entonces, hoy por hoy, algo que hablábamos ayer, Guillermo, y ahí ya te voy a pasar la pelota para que empecemos con ese tema. Hoy por hoy, resulta que en Latinoamérica también están aprovechando la cuarentena o la 180ena los políticos, empresarios, capitalismo, como quieramos llamarle, para hacer de las suyas, aprovechando la cuarentena. Y la academia no está teniendo el acompañamiento que la sociedad necesita. Entonces, Bolivia, Argentina, está con incendios que obviamente los directos interesados que dicen, no, cayó un rayo y solitos se produjeron. Hay, no sé, como 30.000 focos de incendio, pero parece que ese rayo tenía como 30.000 bifurcaciones y se hicieron solos. Sabemos que estadísticamente hay lugares que donde ocurre un incendio, donde podría ocurrir espontáneamente, pero la mayor parte de los incendios nunca son espontáneos, son provocados. Pero bueno, no estamos viendo un acompañamiento social de este problema por parte de la academia. No estamos viendo el correcto acompañamiento, porque ha habido un acompañamiento en otras problemáticas como la minería a cielo abierto, como el problema de las factorías chinas en Argentina con los chanchitos. No estamos viendo el acompañamiento, la divulgación necesaria, que la academia ocupe los espacios que ocupan los órganos de poder, por ejemplo,
Los órganos de poder inmediatamente acaparan televisión, radio, 24 horas al día, pero la academia no está poniendo, no está equilibrando la balanza para decirle a Doña Rosa, ¿sabe qué? Yo le voy a dar, no le voy a decir esto está mal. Yo lo que voy a hacer como académico es darle las herramientas para que usted piense, razone y decida. Decida si esto está bien o esto está mal. Pero estamos en un silencio de radio notorio. Y en las redes sociales se ven muy pocos académicos. Para la cantidad de universidades que hay en Latinoamérica, para la cantidad de docentes e investigadores que tenemos en Latinoamérica, si uno mira las redes sociales, son siempre los mismos nombres y apellidos los que aparecen. Las mismas personas. Y somos muy pocos, Guillermo, ¿eh? La pelota, Guillermo. Ahí va. Bueno, muy importante además la conexión que haces con esto que hablábamos al comienzo del momento que estamos viviendo. Y yo marqué muy rápido, voy a intentar ser un poco más breve que el anterior, tres cosas que yo veo, evidentemente mi lugar de acción y de Tomate el tiempo, Guillermo, no hay problema. Tomate el tiempo. No hay problema. Gracias. Pero hay tres cuestiones ahí que son, a mis ojos, muy... Yo no sé si decir que son irracionales, pero que sí se juegan en el esquema actual con una racionalidad que tiene a mi dosis cuestiones suicidas, lo cual, bueno, hay que defender después una racionalidad que tiende a suicidar colectivamente. En el caso, el análisis que voy a hacer en el caso de la cuarentena es principalmente de Argentina, si bien sigo realidades del extranjero, es lo que más conozco. En el caso de la cuarentena en Argentina, yo creo que se han dado una serie de cuestiones y las quiero poner en diálogo con la anterior también intervención y con cosas que vos dijiste. Juega acá un escenario de toma de políticas de Estado con algunas diversidades entre los estados, inclusive con algunas diversidades hacia adentro de los estados. Yo en particular estoy en Buenos Aires y entiendo que son los lugares más grandes, que se ha jugado con mayor extensión la política del aislamiento obligatorio y vamos más de 5 meses, digo, de aislamiento obligatorio es mucho tiempo. Y eso que yo tengo las condiciones materiales cubiertas, imagínense lo que es gente que no tiene las condiciones materiales cubiertas, estar 5 meses sin salir de su casa, no es realizable, evidentemente. Pero muchas de las tomas de políticas, uno acuerde más o acuerde menos, reitero, el aislamiento obligatorio yo obviamente lo cumplo, pero digo, es una cuestión a discutir si es la mejor política que se puede tomar, es en nombre justamente del discurso profesional y científico. Entonces, ahí justamente yo creo que se empiezan a jugar cosas que son muy interesantes de lo que antes veníamos hablando más en abstracto y ahora se vuelve mucho más concreto y más cotidiano, que es qué ciencias y qué campos profesionales y dentro de eso, qué posiciones dentro de las ciencias y qué posiciones dentro del campo profesional me permiten a mí concretar con creces o concretar con éxito los objetivos involucrados. Y eso es discutir ciencia, el vínculo entre campo profesional y políticas públicas. Podemos en América Latina discutir, porque ahí empieza otro discurso. Cuando yo a veces planteo esto, algunas personas levantan la mano, en algún caso inclusive hasta funcionarios, y me han dicho, América Latina no está preparada para decirle a la gente que puede discutir con un científico. Y ahí es donde se apela a cosas que creo que vos de alguna manera ya planteaste, Enrique, cosas como el principio de autoridad, cosas que además a la ciencia a largo plazo no le termina haciendo un bien. Porque justamente yo creo que la ciencia enriquecida, la ciencia que sale con sus pilares firmes, con sus fundamentos firmes y que logra sin mayores riesgos establecer vínculos. Claro que hay relaciones de poder, como decíamos.
Pero en todo caso sí creo que es este plural, en este caso ya no un plural entre saberes científicos y no científicos, sino este plural de campos epidemiológicos que tenemos que activar. Y entonces ahí entra la segunda parte, ¿no? O sea, ¿qué significa activar un plural de campos epidemiológicos? Y por ejemplo, cuando yo hablo tan ligeramente de la salud, preguntarme qué es la salud según diferentes versiones, según diferentes posiciones. Y claro, y ahí tengo mundos, porque según la OMS tendrá que ver con un equilibrio de bienestar, y según, por ejemplo, campos que ustedes tienen cerca a Braille, en la epidemiología popular, ahí que trabaja en Ecuador, Jaime Braille, tiene una cuestión dialéctica con la naturaleza, entonces no puedo pensar la salud por fuera de la naturaleza. Y son Así es. Y hay posiciones que presentan la salud en términos individuales, hay posiciones que no van a aceptar nunca una salud individual en un contexto de no salud colectiva, y hay posiciones que no van a poder nunca pensar salud colectiva si no tengo salud de territorios. Y yo creo que ese plural enriquece mucho, reitero, a los y las filósofos de la ciencia nos da un dolor de cabeza enorme, porque el criterio de demarcación, dónde quedó, dónde queda la contradicción, yo creo que nos empieza a arrojar un terreno mucho más de pantano. A mí en particular, entrar en esos territorios me dio solo placeres, pero claro, nos genera colectivamente problemas, todo el tiempo nos genera problemas. Y de hecho, nos ha pasado que alguien viene, por ejemplo, y nos dice, pero ustedes son anticiencia. Nosotros decimos al revés, lo que nosotros queremos es una buena ciencia. Entonces, yo creo que se ofrece un escenario muy interesante. Los otros dos puntos que yo creo que ofrece discutir también qué racionalidades hay en juego de este contexto que vos abriste, muy interesante, Enrique, es, bueno, el contexto de sobre qué estamos trabajando, sobre qué están trabajando las políticas estatales o muchas de las búsquedas empresariales. Y no trabajan sobre las causas, trabajan sobre las consecuencias. Inclusive escenarios como el de la vacuna, está trabajando sobre las consecuencias, no sobre, por ejemplo, la generación de virus, los escenarios de pandemia mediante origen zoonótico, como aparentemente es esto. De hecho, uno de los trabajos que me pidieron que haga a partir de una convocatoria de gente de Italia, me pidieron que haga un aporte. Y una de las cosas que me puse a trabajar era qué metáfora se suele usar con el tema del COVID. Y una de las cosas que aparece muy claro es la noción de impacto, ¿no? La pandemia nos ha impactado. Uno puede pensar que esa palabra es aleatoria y de hecho se usan otras palabras. Pero es una palabra, si ustedes la buscan mañana, van a ver que es una palabra muy usada. ¿Es casual que se use impacto? No, no es casual. Tiene que ver con una forma particular de conceptualizar a esta pandemia. ¿Y qué forma es esa? Y es similar a ¿para qué usamos impacto? Entonces ahí hay un libro muy interesante de Manuel Liscano, que es Las metáforas que nos piensan, y Manuel Liscano dice que la gran idea del impacto la usamos en general, si se fijan en su interior, para meteoritos golpeando a la Tierra. El impacto por excelencia es un impacto de meteorito que golpea la Tierra. Entonces, si uno rastrea y le hace caso a Manuel Liscano y dice, bueno, ¿qué características asociadas tiene el meteorito y la noción de impacto y la Tierra? El meteorito no tiene causas. No hay causas. Nada ha llevado al meteorito, salvo el mero azar, a que entre en la misma de la Tierra. Entonces, gran parte de las personas que han impulsado, de los movimientos que han impulsado, de las instituciones que han impulsado la noción de impacto, si uno las trabaja, no conectan los sistemas causales con lo que está ocurriendo. Y eso es una barbaridad, y yo justo con Armando, con vos estos días en la charla, le contaba que una de las cosas que me ha encontrado muy ocupado en las últimas 3, 4 semanas, tiene que ver con un proyecto muy importante acá de duplicar la matriz productiva de carne porcina mediante una inversión con China, ¿no? Una inversión mixta.
¿Por qué lo traigo a cuento? Bueno, porque China se le murió un porcentaje muy grande de cerdos por la aparición de un virus. China externaliza costos y riesgos y los trae acá a Argentina. ¿Para qué? ¿Por qué China pagaría más caro el kilo de carne? Bueno, porque no quiere tener riesgos zoonóticos. No quiere tener posibilidad. Y Argentina lo adquiere. Y entonces acá vuelvo a lo que vos planteabas, Enrique. Hoy el Estado argentino, que supuestamente además en muchos campos vinculados con la salud está siguiendo a profesionales, no está siguiendo a profesionales básicos de la epidemiología, que dicen a cuatro vientos, que lo reproducen en los papers, etcétera. Ojo con las producciones industriales de carne, con vacas, con aves, con cerdos, etcétera. Ojo porque saben, pueden generar escenarios zoonóticos, además de que pueden generar mortalidad y además pueden incrementar la resistencia bacteriana, un montón de cosas que la ciencia ha denunciado. Y entonces ahí aparece, Enrique, la importancia de lo que vos planteabas, que bueno, cómo esto se vincula, el discurso científico con las políticas públicas, y usar ciencias, en general yo trato de hacer eso también en mis clases, en plural. Atreverse a saber que hay ciencias y qué hago con esa pluralidad que se me ofrece. Termino con lo último, que también es algo que yo creo que le da cierto carácter mágico a muchas de las políticas públicas implementadas, que es la idea de pensar que lo que estamos viviendo tiene un carácter excepcional. En el caso de Argentina, como vos planteabas, está lleno de focos de incendio. Estamos esperando que cuando entren las épocas de lluvia vengan las inundaciones. Créanme que es una cosa increíble. Terrible. Muy rico en la capacidad productiva y estamos sufriendo las consecuencias directas de, por un lado, lo que hablábamos antes, de que no tiene causa. ¿Por qué hay inundaciones? Porque llueve mucho. ¿Por qué hay fuego? Porque llueve poco. Pero en lugar de pensar y entender que los sistemas y los ecosistemas tienen capacidad de sostenerse en buenas condiciones. Lo que pasa es que están enfermos, entonces no logran responder a eso. Y la idea de que esto no nos va a volver a pasar, pero sostenido en nada. Y la verdad es que es mucho más probable que esto vuelva a pasar y que el año que viene tengamos un escenario parecido, ojalá no sea así, más que sin que no estemos trabajando ninguna de las causas que lo motivan. Así que me encanta, como abriste, Enrique, a discutir la coyuntura actual, también latinoamericana, y te paso la bola a vos. Fantástico, Guillermo. Bueno, mira, tomando un poco la pelota, decirte que justamente en Bolivia dimos un webinar por el tema de los incendios y me sorprendió, hubo gente que nos escribió argumentando cosas absurdas como ¿cuál es el problema? ¿Por qué tan grave esto del incendio? Y eso te da la pauta, es otro indicador de la no comprensión del fenómeno. Seguimos sin entender la lógica de que, bueno, más allá de los servicios ambientales obvios, yo quemo un bosque, quemo un pedazo de Amazonía, un bosque chiquitano, y estoy quemando un productor de oxígeno, productor de agua, un retensor de agua, bueno, todos los servicios ambientales habido y por haber, pero estamos en un contexto de pandemia. Y tú lo dijiste claramente, va a ser la última, esto no se va a volver a repetir. Y hay mucha gente que piensa, bueno, esto culpa de los chinos. Entonces, la reflexión aquí es, y tenemos claro este tema de los virus, porque la gente, por ejemplo, cree que el virus está en los murciélagos, el virus vino de China, y se olvida que vivimos en una virósfera. O sea, no hay ningún ser vivo en el planeta que no tenga virus. Todos tienen virus. Hasta los virus son infectados por otros virus. O sea, es bien complicada la cosa. Ahora, aprender a razonar. ¿Cuán importante es aprender a razonar? Ecuador, Bolivia, he visto algo en Argentina también de esto, la gente que
con este tema de la superstición, por ejemplo, matando los punta estaca, que en Argentina le dicen el urutaú, las lechuzas, porque si una lechuza grita es señal de que alguien va a morir, es un indicador de muerte, ojo. Entonces, la forma de evitarlo es buscarla a la lechuza y matarla. Con las víboras pasa lo mismo. Bueno, pero estamos hablando de ¿qué? De un controlador biológico de los roedores. Y los roedores son vectores de hantavirus y otros tantos virus que son propios, endémicos de Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando ahora con los incendios? Con los incendios hay un montón de biodiversidad que está huyendo de los incendios y se están metiendo en las áreas pobladas. Habrás visto en Argentina, he visto reportes increíbles a Guaraguazú metiéndose en las casas. O sea, algo que me parece fascinante, pero bueno, espero que me los traten bien a los aguaraguazú porque es un bichito que amo. Pero lo cierto es que si seguimos con esta actitud de no abrazar a la ciencia, de no razonar lo que pasa con este tema de los incendios, si seguimos con esto de perseguir especies por el tema de una superstición, es muy probable que tengamos no pandemias, pero sí epidemias dentro de Latinoamérica, y epidemias mortales, porque el hantavirus es mortal, es un virus mortal. Entonces, yo insisto en que sigue faltando aquí más participación de la academia. Y un problema que también tenemos que cambiar es un problema ya más estructural, es el acceso a la docencia, porque hoy por hoy hay demasiada mediocridad dentro de la docencia, sobre todo en algunos países donde el acceso es directo o a través de una muñeca política, o en algunos casos, bueno, hay concurso docente, pero son endogámicos. Entonces, al ser endogámico, ya sabe, el caballo del comisario es el que siempre gana. Tenemos que cambiar la academia, porque cambiando la academia vamos a tener un papel más protagónico, porque inclusive uno de los planteos que muchas veces me hacen en mis cursos y conferencias es la academia no tiene el apoyo financiero que debería tener. La investigación no tiene el apoyo financiero que debería tener. Claro. Pero mientras no mostremos una evidencia sustancial de que lo merecemos, eso tampoco va a ocurrir. O sea, mientras no le creamos a la sociedad la necesidad de, o simplemente no le creamos el hecho de que la ciencia es imprescindible para el desarrollo social, político, económico de un pueblo, mientras la sociedad no esté consciente de eso, la sociedad no va a apoyar a la ciencia. En Argentina, yo he sido investigador del CONICET también, pero yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Guillermo, el famoso cacerolazo que hubo cuando el gobierno de Menem quiso cerrar el CONICET. De esas aberraciones que cada tanto aparece algún iluminado con una aberración de ese tipo, ¿no? Pero el problema, ¿cuál fue? En ese cacerolazo, los que manifestamos fuimos los investigadores, pero el pueblo no acompañó a los investigadores, y no los acompañó
porque no entendían. O sea, sí, hay gente que investiga, existe el CONICET, pero doña Rosa no sabía para qué servía el CONICET. Y ahí volvemos otra vez al tema de la divulgación como motor de transformación de la realidad social. A través de la divulgación podemos ejercer un efecto de presión, como lo llamaba Le Marchand, de presión social que reditúa en un mayor apoyo a la investigación. Creo que seguimos fallando en ese tema. Alguien me dijo en una charla anterior, el problema es que la divulgación no se valora en la evaluación docente. Bueno, pero eso hay que cambiarlo. También otra cosa, otro prejuicio que veo mucho en la academia es cuando colegas míos me dicen, lo que pasa es que el reglamento ya está así. Bueno, pero para eso está la autonomía. La autonomía permite que un consejo académico se reúna y diga, esto está mal, lo vamos a reestructurar, vamos a cambiar los reglamentos y listo. Entonces yo no lo veo tan complicado. De hecho, yo he sido parte del consejo facultativo de la Facultad de Ciencias Naturales en Tucumán. He sido parte del consejo universitario en la Universidad Nacional de Tucumán y he sido coautor de varios reglamentos. He participado en comisiones para modificar un montón de reglamentos. Entonces yo no puedo aceptar que me digan, no, eso no se puede hacer porque ya está reglamentado. Eso es hasta anticientífico, decir algo así. ¿Por qué anticientífico? Porque, ¿cuál es la lógica de la investigación científica? Lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Y no hay verdades absolutas tampoco en ciencia. Entonces, si yo me abrazo un reglamento, lo que estoy haciendo es abrazar un dogma. Y eso es un pecado capital en ciencia. ¿Cómo voy a abrazar un dogma? No, el dogma es para cuestionarlo en todo caso, no para abrazarlo y casarme y tener hijos con ese dogma, por favor. Entonces, ya para empezar con este tema del cierre, como nada se nos ha ido 1 hora y media, pero para ya empezar a cerrar un poquito esto, creo que la academia tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas y uno de esos problemas es que no queremos afrontar los problemas que tenemos. Y si no solucionamos los problemas de la academia, va a ser muy difícil que podamos acompañar a doña Rosa, a la sociedad, en la solución de los problemas sociales, culturales, políticos. La caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, primero, yo creo que tenemos que tener una mirada interna, una autocrítica de nuestros problemas, ver cómo solucionar nuestros problemas desde adentro y proyectarnos a la sociedad, como la sociedad necesita que la academia se proyecte en ella. Porque hoy por hoy, querido amigo, en Latinoamérica, yo veo que no estamos acompañando a la sociedad como la sociedad lo merece. El manifiesto liminar de la reforma, hay una parte que dice que la extensión es el deber ético y moral que tiene la academia de iluminar a la sociedad y de sacarla de las condiciones que la oprimen.
Y en los hechos eso se ve muy poco. Es un deber ético y moral, no porque lo diga yo, que también lo pienso, pero la reforma en 1918 ya lo decía, ya hablaba de esto, de que la academia tiene que ser el acompañamiento creíble. ¿Por qué el acompañamiento creíble? Porque nuestros políticos no son creíbles, para nada creíbles. No sé si existe en Latinoamérica algún político que digamos, a ese yo le creo todo, ¿eh? Yo por lo menos no me juego por ninguno, ¿eh? Por ninguno, no le creo nada a ninguno. De hecho, para mí es un parto cuando vienen las elecciones votar. Voto por una cuestión moral, pero es un examen de conciencia tremendo para mí. Después de eso tengo que ir a un psicólogo. Tengo que psicoanalizarme y saber si realmente el psicólogo que me diga, por favor, si voté bien o voté mal, porque realmente me traumatiza. Y me traumatiza porque no veo una luz en el horizonte. Entonces, te transfiero la pelota a ver si podemos cerrar este tema y si hay alguna coincidencia en este tema de, primero, afrontar el problema interno de la academia y desde ahí proyectarnos a acompañar a la sociedad. Y dentro de estos problemas, para retomar el título de esta tertulia, creo que uno de los problemas que tenemos que subsanar en la academia, tanto en el grado como en el posgrado, es el amor por la sabiduría, la filosofía, la epistemología, que debería estar en todas las carreras, porque aprender a pensar, aprender a razonar, insisto, siempre va a ser más importante que memorizar. La pelota, Guillermo. Solo para agregar, evidentemente, gran parte del desafío es repensar y repensarnos. Tratar de, como varias veces ya dijimos, comprender un poco problemas sociales y ambientales. Yo tengo una preocupación también con la academia, que me hace acordar ahí a Walter Benjamin con el oyente, la necesidad de escuchar. Yo creo que tampoco la hemos trabajado mucho. Escuchar los problemas. Me parece que a veces la academia en general tiende mucho más a preocuparse, a inventar problemas, como vos decías al comienzo, a los fines de autorreproducir su propia existencia, más que de efectivamente ir a problemas. Y para eso yo creo que hay que escuchar más que mover la rueda del ratón. Pero evidentemente estamos hablando en general, habrá que ver cada caso en particular. Y lo otro que quiero agregar, para no pisar y también para que no sea muy tarde, comprender cómo juegan las instituciones, cómo juega el exterior. Están jugando fichas y algunas fichas que se están jugando son muy importantes. Y saber eso, los niveles de autonomía que tiene la academia en algunos rubros es bajo. A veces cuando tengo discusiones con académicos locales y me dicen, bueno, necesitamos más plata para las ciencias, mi primera respuesta es, estoy de acuerdo, los salarios son muy magros, en Argentina son realmente el deterioro salarial que hemos tenido en los últimos años, muchos de mis becarios están por debajo de la línea de pobreza, no estoy exagerando, lo cual no pueden vivir de eso. Pero me parece que también tenemos que comprender que hay mucha plata también para la academia. Lo que pasa es que no en los dominios que estamos diciendo, no en epistemología, no en filosofía, no en antropología, no en algunas líneas de las ciencias naturales que no generan riqueza, no en algunas líneas de la ingeniería que no son, pero hay mucha plata. De hecho, hay mucha plata no solo de las empresas como farmacéuticas y las empresas biotecnológicas o de nanotecnología. Hay mucha plata, por ejemplo, puesta
desde los grupos de lucro del capital, de solo, ¿no? BlackRock, por ejemplo, uno de los grupos que Argentina está lidiando con el tema de la deuda, pone plata en relación con el tema de la búsqueda de los fármacos. YPF en Argentina se sabe que tiene grupos de interés financiero. Digo, ¿cómo juega todo esto, cómo compatibilizo todo esto con lo que planteó Enrique? Y bueno, lo voy a tener que ver junto, porque evidentemente en el aula voy a tener que generar el espíritu crítico que busco. En la discusión en torno a los planes de carrera voy a tener que poner estas cuestiones. En la línea de investigación que involucro voy a tener que poner en discusión estas cuestiones y también comprender otra línea de investigación que no son compatibles con la mía y también otros campos que no son compatibles con los míos y también comprender que las instituciones y por ejemplo las instituciones del Estado, etcétera, están en discusión. Así que solamente para cerrar y ver que efectivamente se trata de un desafío muy fuerte, difícil, pero yo creo que infinitamente importante, ¿no? Ok, Guillermo, yo no quisiera cerrar sin tocar un tema que sacaste en algún momento y es el tema este de la filosofía detrás de el movimiento antivacuna. ¿Es blanco, es negro o es gris? Ayer hablamos sobre ese tema, me encantó tu argumento y yo quisiera que ahora lo compartamos con nuestra directa audiencia, Guillermo. Claro. Entonces yo te pido, por favor, querido amigo, si lo pudieras repetir, me parece, me parece algo muy interesante porque no, no todo es blanco o negro, no todo es 0 o 1, no hay una cuestión binaria, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Yo le comentaba, contextualizo el contrapunto, la conversa que teníamos con Enrique, estábamos hablando del encuentro de hoy y le contaba que una de las cosas que a mí me apenaba mucho en el vínculo entre ciencias, tecnologías y políticas públicas es cómo a veces nos arrinconan en lógicas binarias, que lo que siento, y esto lo conecto con cosas que dije antes también, no hacen más que reproducir una lógica que no problematiza y que no ofrece y que no arroja y que no permite la pausa que me parece que a veces se necesita individual y socialmente para dar discusión de algunos temas. Y yo creo que un caso emblemático, en el caso de Argentina ni hablar, es justamente el tema de la vacuna, o las vacunas, obviamente, de nuevo el plural es clave. Y le contaba el caso emblemático personal también, porque yo soy, bueno, Enrique me conoce, soy una persona que en general toma más posicionamientos públicos y quiero discutir algunas cosas, aún las que me parecen triviales les quiero dar discusión. Y el tema de la vacuna es un tema que a mí realmente creo que está mal enfocado, porque las etiquetas pro y antivacuna no entienden los grises, como decía Enrique, y no entienden que la vacuna es tanto algo que genera un bienestar, potencialmente un bienestar a un determinado colectivo, y tiene una larga data de justificación de eso, y a la vez es una mercancía, en términos inclusive técnicos. Entonces, eso ofrece escenarios, por ejemplo, hace poco una persona en un debate público, cuando yo presenté esto mismo, me dijo, bueno, pero vos sos una antivacuna, y yo lo miré con perplejidad, porque además recordaba que yo tengo dos hijas, una de 11 y una de 6, recordé que fui al calendario después de que me dijo eso, y conté cuántas vacunas tenía mi hija mayor, que se llama Alma, y tenía 30 vacunas puestas, algunas obligatorias y otras no obligatorias. Y yo recordé cuántas había dejado en el camino, y no eran no menos de 60. Entonces, digo, me parece, y creo que Enrique también lo está tirando por esto, que ofrecer la discusión, la problematización, la pausa, y algo que se entienda bien en qué sentido lo digo, discriminar, diferenciar, entender que no es lo mismo, por más que lo diga un científico, algo que genera un bienestar, algo que no lo genera, algo que tiene riesgos muy importantes asociados y algo que no los tiene, algo que me genera una mejora de calidad de vida, algo que no lo genera. No sé, Enrique, si querés agregar algo respecto a esto de las vacunas.
Bueno, yo, como te dije ayer, coincido también totalmente. Esto no es ni blanco ni negro, esto es gris. Pero lo único que yo agregaría es que en esta discusión, por ejemplo, que lo han planteado como tú bien lo indicaste, en un carácter binario, están los antivacunas y los pro vacuna, y punto. Entonces, en esta discusión de blanco y negro, una cosa que yo he observado es, por ejemplo, que los antivacunas hablan, por ejemplo, de que la vacuna tiene no sé cuántos efectos secundarios, pero como conversábamos ayer, eh, nuevamente nos está faltando el razonamiento lógico. ¿Cómo alguien puede pensar que si yo me inyecto antígenos en mi cuerpo, no va a haber una reacción? Tiene que haber una reacción porque la vacuna está hecha para eso, para que exista una reacción. Entonces, la vacuna es antígeno que tiene que provocar la producción de anticuerpos. Esa es la reacción. Entonces van a haber reacciones, van a haber efectos secundarios. O sea, esperar una vacuna que no genere efectos secundarios, bueno, es como esperar a Papá Noel el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Eso no va a pasar, pero eso hay que razonarlo con lógica. O sea, nuevamente, la importancia de la filosofía detrás de esto, aprender a razonar. ¿Cómo alguien puede pretender que la vacuna no genere un efecto secundario? Lo va a tener, pero ahí está la cuestión, razonar. En la cuestión, a ver, pensemos, vamos a poner en la balanza costos y beneficios. Los costos, bueno, me puede provocar fiebre, una reacción alérgica, no sé, esto, lo otro, pero no me voy a morir. Ah, bueno, entonces me pongo la vacuna. Ahora, también puedo decir, no, yo soy Superman o soy He-Man y bueno, y no, yo no voy a tener problema. Listo, no me la pongo, punto. Pero pensar, o como he visto también algunos mensajes por ahí, voy a esperar una vacuna sin efectos secundarios. Eso van a esperar demasiado tiempo porque eso no va a pasar nunca. De hecho, no hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. No lo hay. Eso es imposible que exista. Es lo mismo que cualquier cosa en su justa medida va a tener un impacto o consecuencias mínimas. Pero incluso hay gente que a mí me dice, no, todo lo natural es sano. Y yo le digo, a ver, tomate un vasito de cicuta, a ver qué tan sana es la cicuta. No, pero tómatela y después hablamos. Todo tiene una consecuencia. Incluso, bueno, en los buenos tiempos, como buenos argentinos, una buena parrillada. Pero si uno come carne roja todos los días, también vas a tener problemas secundarios y fregados. Vas a tener problemas de gota, vas a tener una proteinuria muy alta que te puede traer problemas renales. Es decir, que hasta en eso hay que guardar un equilibrio y no ser, como bien lo planteaste tú, extremista. O es blanco o es negro, es 0 o es 1. Lo natural es sano y lo artificial es malo. No, 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 no. Hay que buscar el equilibrio y el equilibrio hay que buscarlo desde el razonamiento, desde poder evaluar una relación costo-beneficio de esto. Entonces, vacuna sí, vacuna no, y depende. Depende. Yo estoy en la edad de riesgo, yo me la voy a poner a la vacuna, yo no me la voy a jugar.
porque además yo soy buzo, he sido buzo desde los 12 años y me encanta bucear en apnea, aguantando la respiración. Y todavía aguanto bastante, aguanto 2 minutos y algo la respiración. Entonces yo pensando digo, ok, me agarro un coronavirus y después de eso, ¿cómo me van a quedar los pulmones? Si es que me salvo, obviamente, porque estoy... Entonces yo hice en mi cuaderno me puse a hacer, a ver, los pros y los contras. Bueno, ganó la vacuna. Ni bien salga la vacuna, con efecto secundario me la pongo. Pero en mi caso particular, y yo no voy a hacer como hacen los conspiranoicos que toman la excepción y generalizan desde la excepción. Aplican el inductivismo como les da la gana. Entonces, eso no. Realmente eso no. Guillermito, te regalo 12 minutos si quieres para tocar otro tema o hacer el cierre. No, por mi parte estoy. Yo no sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, no sé cómo lo habías pensado vos, Enrique. Por mi parte estoy de vuelta agradecido y un gusto que podamos intercambiar, además con tantas personas de América Latina, ¿no? Yo en lo personal, más allá de la frontera de los países, me parece que América Latina tiene en su diversidad, como planteé, una unidad cultural, obviamente enriquecida con diferentes procesos migratorios que se fueron dando, pero tiene una unidad cultural muy importante y la verdad que poder estar en contacto y tanto en estos términos como en términos institucionales me deja sumamente contento. Así que el agradecimiento en ese sentido. Pero por mi parte, Enrique, estoy. No sé vos si tenías pensado algo más. Bueno, la idea de este webinar era, como parte de las políticas del Centro de Investigación y Desarrollo, mostrar el cuerpo docente. La idea de CIDE es predicar con el ejemplo. O sea, no se trata de yo critico que esto está mal. Ok, yo sí hago la crítica, pero soy propositivo. Entonces, CIDE acogió la propuesta de hacer cursos de posgrado, por eso este diplomado que estamos haciendo contigo, Guillermo, hacer cursos de posgrado, pero con docentes que sean referentes en un tema, que como bien indicaste tú, que tengan muy claro y que hayan hecho el saber hacer. Entonces, si vamos a cambiar la academia, tenemos que hacerlo predicando con el ejemplo. No se trata solamente de la crítica gratuita, de si yo critico y tiro la piedra y escondo la mano. No. Hagamos algo para cambiar. En la parte de investigación, por ejemplo, que también estamos dando un diplomado de investigación desde CIDE, mucha gente siempre me dice a mí, bueno, pero es que no hay revistas sobre este tema para que publiquemos en Latinoamérica. Bueno, CIDE tiene sus propias revistas de investigación que están indexadas en 5 o 6 indexadores, entre ellos Cielo, entre ellos Latindex, indexadores regionales, y estamos tramitando otras indexaciones también. Entonces, tenemos más revistas que incluso muchas universidades. Es decir, CIDE acompaña el proceso de investigación en todas las etapas y lo hacemos, como te digo, desde la perspectiva de dar el ejemplo, cómo debería ser. Entonces, inclusive, tú no participaste porque te integraste hacia el final, pero tenemos que tener una nueva reunión en la cual nos reunimos todos los docentes de cada diplomado, de cada posgrado, para concatenar los contenidos, es decir, que no sean compartimentos estancos.
Entonces trabajamos una dinámica diferente a la que trabajan otras instituciones. Nuevamente, la idea nuestra es no quedarnos en la crítica, sino acompañar el cambio. Y el cambio, como todos los valores, como toda la cuestión epistemológica, es predicando con el ejemplo. No hay otra forma, ¿no? Entonces, simplemente reiterar, darte la bienvenida al cuerpo docente de CIDE, Guillermo. Esperamos seguir contando con tu presencia en futuros webinars. Te invito cordialmente, si quieres algún webinar, darlo en forma sola, eh, como hacía Tato Bores, algún monólogo de algún tema que te apasione, porque la idea también es dar espacios para eh, poder divulgar en una forma totalmente genuina, no sin más allá de cualquier interés económico, qué sé yo, cumpliendo el deber ético y moral de acompañar a esa sociedad. Entonces, de mi parte, yo muy agradecido por contar con tu presencia en este conversatorio, querido Guillermo, darte nuevamente la bienvenida al cuerpo docente de CIDE y reiterarte la invitación. Los medios de CIDE están a tu disposición para el momento que quieras dar un webinar internacional, organizar una tertulia totalmente con invitados que tú quieras hacerlo de la mejor forma posible, en fin, los medios a tu disposición, querido Guillermo, y nuevamente, muchísimas gracias. Hoy he aprendido mucho, la idea de todo docente creo que en el fondo es esa, seguir aprendiendo. Entonces, hoy he aprendido mucho y también te agradezco el aprendizaje y agradecerle a nuestra audiencia que he estado viendo. Hemos tenido audiencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. O sea, hemos tenido una audiencia bien nutrida. Entonces, como tú bien lo dijiste, yo tampoco creo en las fronteras, yo creo en una patria grande, en Latinoamérica como patria grande. Culturalmente creo que es un error eso de andar escudándonos detrás de fronteras y buscándole la quinta pata al gato. Creo que somos todos hermanos en Latinoamérica y deberíamos seguir propugnando esa filosofía. Entonces, bueno, más allá de eso, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Guillermo, y te cedo el cierre a ti, Guillermo. No, un agradecimiento profundo y bueno, que sea el comienzo de una serie de recorridos juntos y juntas, así que, y mandarles un fuerte abrazo a todas las personas que, perdón, tengo un perro, a todas las personas que nos siguieron, así que mandarles un fuerte abrazo y seguro que nos iremos cruzando en contextos físicamente más cercanos, pero Sí. gracias de nuevo, muchas gracias. Ok. Muchas gracias entonces a todos y querido Edgar, no sé si quieres agregar algo para ya cerrarlo. Gracias, querido Enrique, gracias, querido Guillermo. La verdad, este pimponeo en la tertulia ha permitido reflexionar sobre la importancia de la filosofía o lo que la filosofía le aporta al sentido crítico. En la plataforma de Zoom tenemos varios de los que están participando en nuestros diplomados, tanto en investigación como en epistemología. Bueno, la transmisión de Facebook Live, como ya mencionaste, hemos llegado mucho más allá. Tenemos un público muy diverso de distintas latitudes de nuestra patria grande. Agradecido por esta intervención, ya que hemos quedado muy enganchados
y creo que esto simplemente es una pequeña muestra de lo que va a ser el diplomado que está ofertando el Centro de Investigación y Desarrollo juntamente con la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estamos arrancando este martes 1 de septiembre. Ya está pactada el horario. Vamos a arrancar en horarios de Ecuador 19 a 21, horario Bolivia de 20 a 22. ¿Qué más puedo decir? Reiterarles la invitación a aquellos que todavía estén interesados en sumarse a los diplomados, tanto en investigación y epistemología. Las inscripciones todavía tienen hasta el día viernes para poder registrarse y de esa forma formar parte de estas cortes que estamos lanzando. Diplomados internacionales con docentes y estudiantes internacionales. Agradecido, querido rector, agradecido, querido Guillermo. Mañana, no quiero despedirme porque mañana tendremos también un conversatorio que lo estaremos transmitiendo mediante la plataforma, donde discutiremos un poco sobre la investigación científica en Latinoamérica, ¿no? Una mirada crítica donde tendremos panelistas de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina y por supuesto de Ecuador. Así que solo queda agradecer a toda la audiencia, a ustedes, queridos panelistas, y cuídense mucho. Nos reencontramos, Dios mediante, el día de mañana.